con ganas de estudiar. Bien, gracias a Dios. Y usted, Licky, sí, aquí con las pilas puestas ya. Pues yo bien, gracias a Dios también. ¿Ya desayunaron? Sí, licenciada, en mi caso sí, acabo de terminar. Sí, gracias, licenciado. Ya estuvo ya. Vaya, qué bueno. Así están más atentos, ¿verdad? Pero si se está con hambre, no es lo mismo. Voy a subir la presentación. Bueno, voy a presentar desde acá. Vamos a ver. Ahí me avisan si les aparece. Sí, ya se ve, Sí, licenciado. ya aparece. Ok. Si recuerdan, habíamos quedado, ¿verdad? Que para hoy íbamos a ver parte del capítulo 4, ¿verdad? Del libro. Ya se había visto lo de los análisis en la tutoría pasada, pero nos había quedado pendiente. Ahora es un repaso, ¿verdad? De las últimas 2 tutorías, pero nos vamos a enfocar en el capítulo 4. Y bueno, luego, ¿verdad? Ya saben que hay que estudiar para el parcial, ¿verdad? Ya solo esta actividad es la que va a ir quedando ya de esta cifra respecto a instituciones educativas. ¿Qué tal como han sentido hasta ahorita la materia? ¿Fácil o difícil? Sí, le hemos sentido, bueno, fácil, digamos, licenciado. Bueno, a veces que hemos tenido limitantes y todo, pero creo que con el esfuerzo uno logra cumplir sus obligaciones, ¿va? Eso sí, hay que saber combinar cada cosa, ¿verdad? Después voy a revisar qué fecha es el parcial, pero si no me equivoco es el otro fin de semana. No se les vaya a olvidar, ¿verdad? Hay que repasar los análisis y bien leídos los capítulos, de los últimos 2 capítulos del libro también. Ya hicieron las actividades, entonces ya está más fácil para que ustedes puedan estudiar. Bueno, el capítulo de hoy es la filosofía, educación y sociedad. Tenemos que la educación pues es una actividad que se caracteriza en principio por tener su génesis en el hombre, ¿verdad? Según lo que nos dice el documento. Y pues esta esencialidad ha sido motivo para que la reflexión antropológica, filosófica, pues aborde los límites, ¿verdad? Según cómo está la práctica educativa y la vida en la sociedad. Entonces, eso es lo que también se busca, ¿verdad? Con lo que es la filosofía de la educación, ¿no? Enfocarse cómo todo este proceso, pues,
nos va transformando a nosotros los seres humanos. Y también, ¿verdad? Hay discusiones críticas sobre la relación entre filosofía, educación y sociedad. Tenemos el primer subtema de este capítulo, que es la educación y sociedad. No sé si ya, bueno, ustedes ya los leyeron bien, así porque hicieron las actividades, entonces tienen un poco más de conocimiento y ya vamos a ir, ¿verdad? También comentando al respecto. Entonces, referido a esto, la idea de que el hombre es un ser que no puede vivir aislado, pues se ha vuelto una realidad, ¿verdad? Y un credo, lo dice ahí el documento, que alimenta la fe de quienes creemos que la educación es una de las armas más valiosas con las que cuentan las personas para alcanzar la verdadera humanidad. Eh, como decía el libro, el hombre aparece y vive en el mundo, ¿verdad? Y pues en este mundo, en nuestras comunidades, en nuestra sociedad, hay, hay diferentes costumbres, hay normas que seguir, valores, ¿verdad? Que nos van enseñando desde pequeños y que no se deberían de perder en el transcurso de los años, del tiempo, deberían de mantenerse. Lastimosamente están como un poco desgastados la práctica de los valores hoy en día, pero todo eso, ¿verdad? Está a nuestro alrededor, está en nuestro contexto y nosotros pues es como que vamos ajustando, ¿verdad? Cada cosa de la que vamos aprendiendo, la que vamos viviendo y lo vamos interiorizando en nosotros para luego ponerlo en práctica y dependiendo, ¿verdad? De también cómo nos han educado, la cultura que hayamos tenido, las diferentes costumbres que nos han ido transmitiendo, pues así va a ser nuestro comportamiento también, bueno o malo, eh, frente a las demás personas, correcto o incorrecto también. Aunque decíamos en las tutorías pasadas, lo que para unos es correcto puede ser para otros no, ¿verdad? Y eso era relativo, pero se mantiene un margen donde podemos manejar, ¿verdad? Ciertos comportamientos que serían los más adecuados ante las demás personas o ante la sociedad. Entonces, se dice, ¿verdad? Que la educación, pues ya en la sociedad y en nosotros, se explica no solo como algo que esté así por ahí disperso en el aire, ¿verdad? Sino que, o por una casualidad que se puede dar en la vida, ¿no? Es por la necesidad, sí, de verdad, a las personas, de transformar a las personas. Se busca que sea, por ejemplo, con los profesionales, pues se busca ir formando un ideal, ¿verdad? Pedagógico para que sean pues competentes y eficaces a la hora de ir a ejercer su profesión. Se tiene un ideal, claro que no siempre se logra formar a las personas tal como se quiere, pero sí, ¿verdad? Eh, por ahí en un 80% por lo menos, que lleven bien preparados, vayan bien preparados en respecto a sus competencias para que puedan desenvolver bien ya entre la sociedad. Eso es lo que quiere pues la educación y la sociedad. ¿Y qué les parece a ustedes de que nos dice ahí que el hombre es un ser que no puede vivir aislado? ¿Qué comentario me pueden dar sobre esa pequeña frase? ¿Por qué creen que el hombre no puede vivir aislado? ¿Siguen por ahí? Considero yo, licenciada, que hoy en día por naturaleza nosotros somos unas personas sociables. Antes, en la antigüedad, sí, tal vez las personas podían vivir aisladas, pero aún así existían que habían otros que dependían de otros, siempre estaban en grupo para poder realizar algo. Así es. ¿Otro comentario?
Bueno, creo que también el ser humano necesita, como le dice, estar en un entorno rodeado de más personas para ir aprendiendo algo más, ¿verdad? Sea bueno o malo, digamos. Y el estar aislado creo que ya no sería una opción en estos tiempos. Como dijo la compañera, también en tiempos antiguos que decían hay que podía vivir uno aislado de la sociedad, ¿verdad? Pero en estos tiempos creo que sería muy difícil, licenciada. Así es, y ya tenemos un desarrollo más, más grande, ¿verdad? Entonces, sí, no suena. Los demás compañeros, ¿qué dicen? Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, se le escucha. Ah, gracias. Es que estoy probando unos audífonos. Este, sí, también referente a ello, pienso de que no puede vivir aislado el hombre porque siempre está opcionando a aprender de los demás. Como dijeron los compañeros, en la actualidad ya estamos acostumbrados a las demás personas, a ser sociable, a preguntar si algo no sabemos y si viviéramos aislados, creo que nos estancaríamos en lo mismo y no tendríamos de dónde seguir aprendiendo, simplemente algo que alguien nos comentó por casualidad o nos enseñaron y ya no tenemos de dónde más aprender. Creo que por eso más que todo necesitamos de la sociedad para seguir aprendiendo. Así es, muy bien. ¿Quién más falta que opine? Y perdón, ingeniero, no sé si solo a mí me pasa, pero si está proyectando, no puedo ver nada, solo se ve una parte como borrosa. No sé si solo a mí A me los está demás les pasando. aparece. Sí, se aparece. Ah, pues mi internet creo que está malo. Pero Ah, sí se lo pues, veo como una pantallita, pero con líneas, sin nada ah, de lo que... pues, si puede, sálgase de la llamada y vuelve a entrar. A veces así aparece después. Ah, ahorita me salgo entonces y vuelvo a entrar. Ok. Y yo ya pasé toda la presentación. Un solo relajo y aquí ya. Al revés la llevo. Bueno, permítanme. Y nos dice, ¿verdad? Que ya la educación propiamente dicha es la que va formando las costumbres, nos amplía la capacidad de previsión, porque nos va enseñando a cada uno, ¿verdad? Lo que él decía, los valores, los principios, pero según nos vamos interiorizando, también los utilizamos en la práctica y en nuestra propia conducta, ¿verdad? Y también tiene pues un enorme y reconocido poder sobre la formación del carácter y de la opinión, nos dice, porque recordemos que si en nuestra casa nos enseñaron, ¿verdad? Que así como hay derechos, también hay deberes y de alguna manera, pues, nos enseñaron a ser un poquito disciplinados. Al final, nuestra personalidad lleva una formación diferente a una persona que lo dejaron libre desde pequeñito y no le enseñaron a respetar, no le enseñaron que hay reglas que seguir, que hay normas, que hay valores, etcétera. Entonces, la formación de la personalidad va a ser diferente. Y cuando nos dice que tiene, ¿verdad?
un reconocido poder en la formación del carácter y también de la opinión. Recordemos que entre mejor preparados y mejor guiados estemos, pues mejor nos vamos a saber defender ante la vida en la sociedad, porque recordemos que no solo en el mundo del trabajo, ¿verdad? Sino en las diferentes situaciones que nos enfrentemos en la vida. Si estamos bien educados, por decirlo así, porque hay educación emocional también, si sabemos llevar un equilibrio hasta en las emociones, es más fácil enfrentarse a la vida, porque hay muchas personas que en educación emocional pues están mal y cualquier situación les afecta de una manera que su autoestima pues es muy frágil, es baja y con comentarios leves puede ser de que ya esa persona le ocasionen un desequilibrio, ¿verdad? Y ya se hace más complicado pues para irse enfrentando a las diferentes situaciones que se hacen y ya no, la salud pues ya no está funcionando al 100 o siquiera en un 80%, ¿verdad? Porque la persona ya no está bien. Entonces, hasta en eso tiene que ver cómo nosotros nos hayan ido transmitiendo, ¿verdad? Los valores y nuestras creencias, costumbres, etcétera. Y ya la educación como institución representativa de la educación formal dice que asume un grado de responsabilidad, tomar iniciativa y también, ¿verdad?, identificarse en el progreso social. Decir que las escuelas y las universidades, pues lo que buscan es formarlos, ¿verdad? Pulirlos, transformarlos y que ustedes puedan ejercer, como les decía, con competencias y también ser eficaces, ¿verdad? A la hora de ir a compartir sus conocimientos, de ir a ayudar a otras personas y transmitirles lo que ustedes ya saben hacer para que otros lo aprendan, ¿verdad? Entonces, tratar de hacerlo, pues, de la mejor manera, ¿verdad? Y eso va a depender también del empeño que ustedes tengan a la hora de ir haciendo las tareas, del compromiso y la responsabilidad que tengan. Entre mejor las intenten hacer, ¿verdad? Y seguir las rúbricas, ustedes pues más preparados van a estar. Y pues la educación, ¿verdad? Puede servir para negar lo existente, nos decía el documento, y también plantear mecanismos de superación de la realidad actual. Ustedes están estudiando es porque quieren ser mejores en la vida, porque tienen expectativas grandes, tener mejores posibilidades, ¿verdad? Y mejores oportunidades y para tener una vida más estable también en un futuro. Eh, y qué bueno que se quieran superar, ¿verdad? Y ser unos futuros profesionales que nos van a ayudar, ¿verdad? Para las futuras generaciones. También tenemos, esto ya se lo mencioné, cuando hablaba de la igualdad en educación, nos decía, ¿verdad?, que la igualdad es uno de los valores sociales de mayor universalidad y contenido humano. Y tenemos un ejemplo. Pensemos, por ejemplo, dice en el principio que dice, todos los hombres somos iguales ante la ley. Entonces, ese principio se convierte en una igualdad jurídica, porque es ante la ley, ¿verdad? Y está otro principio, todos los hombres somos iguales ante Dios. Ahí sería, ¿verdad?, una igualdad religiosa. Pero, ¿por qué dice ambas igualdades obedecen a un pensamiento ideológico unidimensional o ingenuo? ¿Qué piensan sobre esta pregunta? Miren los principios. ¿Por qué creen que obedecen a un pensamiento ideológico o unidimensional? Porque en ambos somos visto, bueno, el hombre es visto como algo igual, pues todos
Entonces, todos somos iguales pues ante ambas situaciones, ante Dios y ante la ley. Muy bien, pues, porque acá estamos hablando de una manera general, ¿verdad? Pero ya en ciertas cosas, conductas, condiciones humanas, más adelante vamos a ver un poco, no, pues no lo vamos a poder aplicar, ¿verdad? Pero ya vamos a ver eso, pero acá, ya cuando, porque ahí nos decía en el libro que es un poco como que la igualdad se reviste con un ropaje engañoso, nos decía, porque ya al ponernos a analizar diferentes eh, contradicciones humanas, ciertas actividades que realizamos los humanos, eh, que no son, ¿verdad?, vistas como correctas, que no son correctas, viendo la economía, viendo el derecho, en la religión, ya especificando en acciones, ¿verdad? Porque de manera general en la religión sí se puede aplicar. Entonces, y así hay otras dimensiones que, sería de evaluarlas, de analizarlas. Y bueno, siguiendo, ¿verdad?, con lo que es la igualdad, nos decía que había que evaluarla, analizarla con ojo crítico. Entonces, ahora les pregunto, ¿creen que es posible la igualdad entre los seres humanos? ¿Será la igualdad solo una utopía o de manera más particular puede ser la igualdad una realización siempre presente en el ámbito educativo? Bueno, primero veamos la pregunta que dice, ¿creen que se puede aplicar la igualdad entre a todos los seres humanos? Creo que, bueno, en ¿Qué forma de ver, piensan ustedes? podemos decir, licenciada, que es que sí se aplica, pero en realidad no, porque menos la clase alta, podríamos decir, ve de menos a la clase media o baja, ¿verdad? De la sociedad. Entonces, creo que la igualdad no se estaría aplicando. Incluso en el ámbito religioso, ¿verdad? Hay muchas contradicciones y, bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con una señora y le dije yo, bueno, ella me dijo, ¿tú vas a la iglesia? Sí, voy, le dije. Y ella era, creo que era evangélica, profética, podríamos decirlo. Entonces yo le digo a ella, pero ante Dios todos somos hermanos, somos hijos de Dios. Entonces ella me dijo que no, que si no iba a la iglesia de ella, no era hermano de ella. Entonces ahí se está practicando lo que es la igualdad, ¿verdad? Bueno, creo que en estos tiempos se complica bastante y no se aplica. Por la forma de ver, no se aplica. Lo demás, Sí, ingeniera, respecto a lo que perdón, me comenta el compañero, de lo que mencionó de la iglesia, sí, a mí también me ha ocurrido muchos casos similares. Ahí es donde no se practica la igualdad, cuando, bueno, en la educación de la misma forma, solo por el hecho de que, bueno, algunas personas lo ven solo por el hecho de que unos ya vayan a un grado superior, creen que ya lo saben todo, creen que, o saben de menos a los grados menores, cuando se debería de ver como que todos tenemos derechos a aprender, a llegar a superarnos, o sea, todos por iguales, no decir, pero fulano ya es licenciado, no, pero fulana ya es ingeniero. Este, creo que, bueno, por parte nosotros mismos como sociedad, tanto mal influenciados como de propiamente hemos mal interpretado las cosas, nos creemos
que ya lo tenemos todo y que no cualquiera va a llegar ahí. Y sí cuesta llegar a algo, pero tampoco de verse como que no, el otro no va a llegar, no va a poder, porque hay muchos que así lo ven. Cuando debemos de decir o por lo menos apoyar a alguien más que ven ese camino, decir si puede, que todos tenemos y podemos llegar a algo en que, bueno, como dice el compañero, en lo que es todo lo que es educación, sí hay algunos que tratan de, bueno, viendo algunos casos de algunas escuelas, hay algunos que tratan de practicar lo que es lo que es la igualdad, pero a medida se va practicando, como que se va perdiendo. Todo por lo mismo de la sociedad, como lo estamos viendo, ¿verdad? Pero sí, lastimosamente no se ve y poco a poco, más si uno no lo trata de practicar, creo que hasta se va a ir perdiendo a un punto en que ya ni se va a ver lo que es la igualdad. Y sí, como nuestro pensamiento es volátil, este, nos vamos a volar nosotros mismos y bueno, no vamos a practicar nada, la verdad. Pero esperemos que nosotros, por lo menos, si, bueno, en mi caso, si por un día acaso Dios quiere y algún día sea profesional y sea profesor, espero poder enseñar la igualdad, de que todos tienen derecho a aprender, que a todos se les va a enseñar y para que todos aprendan por iguales. Gracias. Y Laura, ¿qué nos puede decir? Ya se salió Laura. ¿Y Adonai? Hola, buenos días. Buenos días. Sí, referente a lo de la igualdad, ¿verdad? Considero de que, como esto es bien antiguo, desde el ser humano ha venido aquí a la tierra, ¿verdad? Recordando que siempre existe el bien y el mal, ¿verdad? Entonces, la igualdad no siempre se va a dar, siempre va a haber desigualdad en el mundo o en el país, porque siempre está eso en algunas personas de mal corazón, como a veces se dice, ¿verdad? Entonces es bien difícil que solo haya igualdad. Más sin embargo, como futuros docentes debemos implementarlo, ¿verdad? En todos los estudiantes, la igualdad y tanto igualdad de género, de raza, cultura, religión. Entonces se debe implementar en los estudiantes para que tal vez se logre cambiar un poco, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Pues están bien sus respuestas, ¿verdad? Al final, pues no en todo se puede aplicar. Y ahí nos preguntaba si la igualdad era una utopía, porque si fuera una utopía nos quiere decir, ¿verdad? Que si existe la perfección, que si se puede aplicar para todo, que si la igualdad entraría como justa, si no hay conflictos, si no existieran condiciones, acciones que hacen los seres humanos que a veces no se pueden tomar. Dentro de este concepto, dentro de ese marco, eh, entonces, ¿verdad? Viene lo que es que al final, pues la igualdad eh, podría mantenerse como una utopía en el sentido de que eso es lo que se quisiera, ¿verdad? Eso sería lo ideal de que se aplique para todo, pero realmente no se puede. Y vamos a ver, sí, por aquí, y aquí otra vez al revés. ¿Dónde iba? Vaya, en cuanto a esa parte, en educación
quiero ver si dice aquí. Ah, ah, no dice. En educación es un área en el que todos tenemos de estudiar, ¿verdad? Todos tenemos una empezar a hacer. Entonces, ya con los estudiantes no se puede aplicar la igualdad porque tenemos que tomar en cuenta lo que a veces se ha mencionado, los estilos de aprendizaje de cada uno, el ritmo que tienen para aprender, no es el mismo, unos aprenden más rápido, otros más o menos término medio y a otros que se les dificulta bastante. Las metodologías que todo un grupo de estudiantes va a trabajar al mismo ritmo. Puede ser la misma metodología, pero algunos van a terminar lo que lo que unos hicieron en un día, algunos lo van a terminar en 3 y otros es posible que lo terminen hasta en una semana. Entonces no puedo aplicar el principio de igualdad, que yo quiera el producto en el mismo tiempo, si no se puede forzar a los estudiantes. No sé si me doy a entender dónde se aplica y dónde no se aplica. Y luego nos dice, ¿verdad? Un problema con el que nos encontramos, que nos plantea Amor, reside en que la igualdad consiste en tratar a todos de la misma manera. Ayer era lo que les estaba diciendo ahí, ¿verdad? De los estudiantes, que no es aplicable por los miembros de la sociedad porque hay diferentes, estoy hablando en general de todos los seres humanos, hay diferentes inclinaciones, diversas fuentes, también las áreas de interés, no a todos nos llama la atención lo mismo, las características personales varían. Y lo que mencionaba, algunos son más destacados que otros, ¿verdad? En función de sus virtudes y todas estas diferencias, pues no pueden hacer posible que se aplique el principio de igualdad. Nos dice que la igualdad en educación debe partir de la realidad social e individual del hombre, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta, pues a cada uno cómo está su desarrollo también para poder ver de qué manera ir trabajando con ella. Ahora vamos a pasar a la autoridad de las instituciones. ¿Qué nos dice acá? Bueno, dice que la autoridad de la iglesia, para comenzar, a la par del personal, encontrar métodos de investigación auxiliares para alcanzar una imagen más completa del hombre y del universo. También nos dice, ¿verdad? La revaloración y la motivación por estudiar la dimensión espiritual de la vida ha ido propiciando que poco a poco se vaya desarrollando la disposición de someterse a la autoridad religiosa. ¿Qué pasa pues con esto de la autoridad? O sea, ¿verdad? Que la ciencia no logra estudiarlas, no logra comprobarlas, eh, que son otras dimensiones, ¿verdad? Entonces, la humanidad va progresando, van saliendo nuevas preocupaciones, nuevos problemas y todo esto pues va inquietando, ¿verdad? Tanto en la ciencia, en lo religioso, puede ser lo pedagógico, lo económico, lo político, etcétera. Entonces, pues la ciencia lo que busca siempre es investigar la verdad, pero darnos, ¿verdad? Esas pruebas que sean pues palpables, que las podamos observar para poder entender los resultados de cómo funciona el mundo, de cómo funcionamos nosotros, etcétera. Pero cuando nos dice que tiene métodos auxiliares para una imagen más completa, pues entramos también en lo nos decía en cosas de métodos de percepción, de misticismo, de revelación, porque hay cosas que no las puede explicar, ¿verdad? Entonces, se toma en cuenta lo que es la parte religiosa, porque algunos, bueno, yo creo que la mayoría creen en Dios, ¿verdad? Los ateos no son muchos y, y también existen los milagros, ¿verdad? No a todos se les conceden, pero sí existen.
y también existe, así como existen las cosas buenas, existen las cosas malas. Eh, no hay que creer, como dicen, ni dejar de creer, ¿verdad? Porque, como les digo, existe la vida. Al final es solo que uno hay que esperar no ser víctima nunca de una cuestión de esta, ¿verdad? Porque, y estas cosas, lo que les quiero decir que estas cosas la ciencia no las logra explicar. Entonces, entra, ¿verdad? Esta parte donde nos dice de que deben de haber otros para poder tener una percepción y una explicación más grande, ¿verdad? Sobre estas cuestiones. Eh, porque nos decía ahí en el libro que tal vez ya las personas, ¿verdad? En ese tiempo no son tan supersticiosos como antes, ¿verdad? Porque antes, no sé si a ustedes les han contado de historias sus abuelos o sus papás, pero en ciertas zonas y en nuestras zonas se mencionaba bastante lo que era cosas referidas con la brujería. O no sé si me dejan mentir, no sé si a alguno les han contado alguna historia de antes que la pueda compartir, así de manera breve. ¿Alguno? ¿Ninguno? Bueno, mi abuela siempre nos contaba historias, licenciada. Y prácticamente, bueno, hay infinidades, ¿verdad? Hasta que, bueno, una tía, mi abuela contaba que a una hija de ella, estando embarazada ella, dice que saliendo de la iglesia, eh, se le apareció un hombre elegante, ¿verdad? Bien vestidos y, bueno, en todo sentido sí era bien, bien guapo el hombre, dice ella. Entonces le ofreció a mi tía que a cambio de la criatura, del bebé, ¿verdad? Que le tenía que entregar al bebé y él iba a ser inmensamente rica, millonaria, ¿verdad? Y le ofreció un anillo, le dijo un anillo de oro, que ese anillo lo podía meter en una casa, un granero, lo que sea, y ese cuarto él se le iba a llenar de dinero, le dijo. Entonces mi tía dice que él le vio lo que es los pies, pero no eran pies así de humano, no que eran cascos de caballo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo mi tía? Este es el diablo, dice que dijo. Y sí, se fue, no aceptó. Y bueno, y la otra es que dice que un hijo de ella se casó con una muchacha, se llamaba Juana, dice. Bueno, y dice que, dada la circunstancia para lo que fue la guerra, dice que la guerra civil de los 80, ella se fue a vivir a la casa del hijo de ella. Y dice que la mujer era bruja, dice. Dice que en la noche mi abuela no dormía, dice, de estar viendo a la mujer, cómo hacía los trabajos, pues los daños. Dice que había una familia, como unas 2 casas de la vecinos, digamos, desde donde vivía ella, la muchacha, ¿verdad? Entonces la muchacha dicen que en la madrugada gritaban, dice. Y un día ella dice que, bueno, están enfermos y que así fue ella. Y se despertó mi abuela. Cuando va viendo a la nuera de ella, dice, con unos muñecos y unos alfileres y haciendo oraciones. Y cada vez que pinchaba el muñeco con el alfiler, eran los gritos de las personas. Entonces dice que ella al siguiente día agarró su ropa y se vino. No, mejor que me maten los soldados que me vaya a matar esta mujer. Y Ah, vaya. se retiró mejor. Pero sí existe bastante lo que es eso, licenciado. Sí, sí, así se escucha decir, ¿verdad? Y bueno, entonces, gracias. Sí, al ponernos a hablar aquí, yo sé que hay muchas historias, igual, a mí también. Y sí, ¿verdad? Se practicaba bastante. Bueno, aún se practica, aún se oye decir que hay ciertas personas que hacen esas cosas. Y bueno, a lo que queremos llegar es, ¿verdad? Que eso es una parte, ¿verdad? Y también, ¿qué iba a decir? Referido
a lo que la ciencia no puede explicar, pues en parte la religión es bastante importante también, ¿verdad? Porque de alguna manera tiene ciertas técnicas, digámoslo así, o las tendencias que ellos tienen, también ayudan en la formación, son algunas, ¿verdad? Su manera de las reglas y las normas que ellos tienen, pues son demasiado cerradas. Pero lo que debería de tener la parte religiosa es estimular a las personas que tengan una mejor madurez y pues sí, tener una libertad, ¿verdad? Tanto intelectual pues como también en la misma religión, porque a veces lo que se tiene es que en la misma religión, si ya forman parte, no tienen libertad para ciertas cosas, ni para expresarse, ni para vestirse siquiera. Entonces, en lo que sí debería de guiarlos es verdad, en que ellos sepan reconocer la verdad y también asimismo pues saber comportarse en la sociedad. Y nos decía, ¿verdad? Que por ahí en el libro decía que los creyentes cristianos en particular, pues lo que deberían, ¿verdad? De tener la oportunidad de utilizar el recto juicio para valorar los misterios y las manifestaciones que se dan en esas áreas religiosas, porque de esta manera hay vínculos también, ¿verdad? Con el mundo real. Lo que no puede explicar la ciencia lo puede explicar pues un poco en esta parte religiosa. Y nos decía Paul Nash que cuando una religión exigía obediencia indiscutida a la autoridad, pues en realidad lo que estaba haciendo era obstaculizando, ¿verdad?, el desarrollo de la independencia moral de cada persona, porque al final no tienen un criterio propio. O sea, cada persona individualmente tiene que tener su propio criterio, ¿verdad? Sus propias opiniones, no solo porque es decir esto, o porque el anciano de la Iglesia Católica me va a regañar por esto y esto, no puedo decir, no puedo opinar, no puedo compartir mis verdaderos pensamientos. Entonces no tiene ese, ese espíritu libre, por decirlo así, ¿verdad? Y ahí pues no, es como que si estuvieran siendo sometidos y lo que se quiere, pues la religión debería estimular el desarrollo de la autonomía moral de cada persona, ¿verdad? Y a que ellos mismos también tengan el interés de buscar la verdad, de examinar su propia conciencia, de reflexionar de sus acciones y, bueno, ya cada quien viéndose, ¿verdad? Cómo anda, cómo está, cómo se está comportando, que de ellos mismos, pues, tengan ese principio individual, ese criterio individual de saber qué hacer para mejorar, ¿verdad? De cómo, si saben que están fallando, pues hay que hacerse un examen de conciencia y ver de qué manera mejorar. Tendría que ser en referencia a lo religioso, a la iglesia. Y también tenemos la autoridad del Estado. Nos dice, ¿verdad? Que, bueno, ayúdenme con la lectura de esta lámina. Catherine está por ahí que me ayude a leer la diapositiva. ¿Alguien más? Aquí estoy, licenciada, Sí, es que dígame. se me da el teléfono. Ok. Vaya, Catherine, entonces, si puede leerla, por favor. Sí, está bien. La autoridad del Estado. En la modernidad, la existencia del Estado ha sido la legítima a través de razones basadas en la propia naturaleza humana, las que incluye lo siguiente: debilidad del hombre, para defenderse del ataque de los demás a sus bienes, a su vida, a su libertad; ambición desmedida y egoísmo, prevalece en el hombre y lo lleva a querer tener un poder limitado. Ok, gracias. Acá, ¿verdad? Referido a la autoridad del Estado,
nos dice, ¿verdad?, que es la naturaleza humana. Nos dice dos cosas: la debilidad, la ambición desmedida y el egoísmo. ¿Por qué lo enmarca así? Porque dice que todo esto junto pues hace ver, ¿verdad?, la necesidad de un poder común ya como sociedad, ¿verdad? Y que hay que defiende los intereses pues del individuo, pero se supone que se debe mantener una armonía en la sociedad. Y pues realmente, viéndolo, ¿verdad?, cómo está la realidad, pues podemos ver bien marcadas que la armonía en sí no se mantiene. Se trata de estar, ¿verdad?, un poco equilibrado, pero una armonía en sí no existe en la sociedad. Siempre hay personas haciendo daño, algunas siendo secuestradas, otras siendo asesinadas, otros robando y haciendo fraudes, etcétera, ¿verdad? Entonces, también se ven bien marcadas las desigualdades en económico, en lo social, eh, etcétera. Hay personas que están siendo oprimidas en sus trabajos y bueno, pues al final son pocos los que están siendo bien beneficiados en nuestra sociedad y en la mayoría son los afectados, ¿verdad? En su mayoría. Eso es lo que podemos ver. Y pues, ¿cómo se llaman? Los marxistas y los anarquistas, pues ellos, ¿verdad? Ven que en la sociedad pues existe todo eso de las desigualdades sociales más que todo entre las personas y esa es la realidad que existe. También defendían, ¿verdad?, que la existencia del Estado, pues, refiriéndose al tema de la libertad, lo podían ver desde tres ángulos, porque había libertad mediante el gobierno, es decir, los derechos, ¿verdad?, y las libertades eh, que podían lograrse mediante la acción gubernamental y cuando se aplicaban las leyes, ¿verdad? Sabemos que si nosotros cometemos una falta, pues también va a ser castigada eh, por las leyes que hay que cumplir, ¿verdad? Y también la aplicación de leyes que liberan, dice, a los hombres de las fuerzas de la sociedad, eso también puede destruir su libertad. En el segundo, pues, hay libertad contra el gobierno, dice, porque se puede presentar para frenar el poder gubernamental, es decir, por ejemplo, ¿verdad? Si no les parece cómo está gobernando el presidente o si de verdad está gobernando mal y todo eso, se puede dar golpe de Estado también. Entonces, si el pueblo se levanta, le puede dar golpe de Estado. Entonces, ahí hay una libertad contra el Estado. Podría ser desde esa manera. Al ver de que están abusando del poder y hay demasiada represión, ¿verdad?, contra el pueblo, entonces se pueden levantar. En el tercero, hay libertad de actitudes y prácticas también, porque nos dice acá, ¿verdad?, que hay restricciones de los derechos humanos, es decir, que eh, depende de nuestro comportamiento, tenemos límites, ¿verdad? Hay cosas que podemos hacer, hay cosas que no. Por ejemplo, ¿verdad? Si Catherine va a asesinar a otra persona, claramente va a ser castigada por la ley y pues su libertad ya no la va a tener, ¿verdad? Ya ustedes ya saben qué procede al cometer un asesinato. Si Samuel le va a robar las pertenencias, las cosas del vecino, le va a robar la refri, la televisión y esas cosas, ya sabe también que su libertad ya, ¿verdad? Bueno, eso sí, la policía lo puede agarrar, ¿verdad? Porque los que se escapan han infringido la ley y andan libres. Entonces, también ahí entra esta parte. eh, Nos decía ahí también que el apoyo estatal a la libertad también implicaba la eliminación de la miseria embrutecedora, nos decía ahí, porque existe, ¿verdad?, la desigualdad de oportunidades, eh, que nos decía que era injustificable porque
al final, ¿verdad? Si algunos no vieran solo por ellos, sí el país pudiera mejorar y estuviera mejor desarrollado. Pero como nos decía al principio, algunos pues solo quieren, ¿verdad? Aumentar sus bienes, su economía y no les interesa pues ni la salud ni que otras personas tengan mejores posibilidades de vida. Y como nos dice ahí en la debilidad del hombre, dice que para defenderse del ataque de los demás, a sus bienes, a su vida, a su libertad, es que también, ¿verdad? No tienen un compromiso o no aplican el principio de igualdad y el querer tener más y más y más, pues lo lleva a tener una ambición desmedida y eso los va convirtiendo en que al final solo quieren el bien para ellos mismos, ¿verdad? Como les decía, los beneficiados son pocos, pero los reprimidos y afectados pues son en su mayoría. La noticia a acentuar desigualdades sociales entre las personas, a servir de instrumento de opresión, a beneficiar a pocos y afectar a muchos. En eso nos lo podemos caracterizar en sí cómo está funcionando el Estado, ¿verdad? Y realmente eso es lo que estamos viviendo. Y los ángulos, luego viene lo que es el adoctrinamiento y la manipulación, que teníamos tres perspectivas, ¿verdad? Ahí tenemos la primera. Samuel nos puede leer la diapositiva. Adoctrinamiento y manipulaciones. El adoctrinamiento puede investigarse desde tres perspectivas. La popular es la de las personas especializadas que consideran adoctrinamiento como ciertos atropellos sobre la inviolabilidad de la conciencia. La segunda es la anglosajona e individual, relación de persona a persona. La institucional, acciones ya sea de la escuela, estado o iglesia, ejercen sobre los individuos. Leyeron en el libro, pues, lo cómo era lo de que han leído sobre Hitler, ¿verdad? Entonces, esa pues una manera de adoctrinamiento popular. El marxismo también entra, guerras psicológicas pueden ser, y también le llamaban el lavado de cerebro, ¿verdad? Pueden entrar como la popular, que los tenían a las personas, pues solo lo que se les decía y eso era, y no se les da oportunidad de razonar, pero se le llama popular cuando abarca a grupos, a comunidades, a bastantes personas, ¿verdad? Es decir, como que los, como decían, ¿verdad? Los adormecieron, que eran ciertas, pero no es solo a una persona, sino que a varias. Y ya en la individual, pues ya ahí es de persona a persona, ¿verdad? Puede ser que usted esté, digamos, mintiéndole a alguien sobre alguna cuestión o que se quiera aprovechar, ¿verdad? Eh, que podría ser, por ejemplo, digamos, que se dan casos, ¿verdad? Que alguien tenga una herencia y que una señora tenga una herencia y que tiene una nieta y esa nieta tal vez ni la quiere, pero empieza a acercarse, a decirle, a comportarse diferente, pero en realidad no es porque ese sea el comportamiento real, sino que tiene un interés de, de que le deje la herencia, qué sé yo, una casa o algo, o se quiera aprovechar de ella para quitarle sus recursos, podría ser, ¿verdad? Entonces, le está manipulando de alguna manera, ¿verdad? Y al final, pues eso se convertiría en una manipulación individual. Y como lo dice ahí al institucional, pues ya abarcaría, ya son diferentes, ¿verdad? Puede ser en la escuela,
En la escuela podría ser uno de lo que el conductismo que se utilizaba mucho antes, que todavía existe, pero ya no se aplica como antes, ¿verdad? Eso podría ser por parte de la escuela. Y en la iglesia, pues ahí pues depende, ¿verdad? De cómo sean las reglas que cada iglesia tenga. Entonces, por ahí también puede, de alguna manera, ahí adoctrinan a las personas en su manera de vestirse, si se tiene que usar maquillaje, no tienen que usar maquillaje, eh, si tiene que, hasta para tener, por ejemplo, las evangélicas, tienen que tener un novio siempre de la misma religión, si es posible de la misma iglesia. De ahí tienen prohibido mezclarse con alguien que sea católico, entonces, etcétera. De alguna manera ahí están siendo, pues, adoctrinados, ¿verdad? Y manipulados también. Fermoso nos da una serie de características que nos dice, ¿verdad? Que el adoctrinamiento hace referencia a la instrucción, porque en sí puede ser también una instrucción hasta violenta, ¿verdad? En esta característica, porque le imponen el pensamiento más bien a las personas, entonces no tienen opción de ser libres, de opinar, ni a veces ni de comportarse, ¿verdad? Y en que no necesita argumentos, pruebas y evidencias, bueno, no, al final, pues como es adoctrinado, no le da la oportunidad de razonar, ¿verdad? Y de convencerse de lo que sí es y lo que no es. Entonces, eh, no tiene ese dominio propio la persona en esta parte. Y como no necesita, pues, argumentos, eh, sea justificado o no, si alguien le dice esto va a ser, pues ni siquiera pregunta por qué lo tiene que hacer así, ¿verdad? Porque ya está dominado, pues ya está como entrenado para eso. No es un proceso de concientización, sino de avasallamiento. ¿Por qué nos dice que de avasallamiento? Porque disuelve la libertad de la persona, ¿verdad? Entonces lo manipula en el punto de la educación, pues se vuelve alienante, ¿verdad? Porque como que, o sea, no tienen la libertad de expresarse. Ustedes como estudiantes no tuvieron la oportunidad de analizar realidades, de reflexionar eh, sobre lo que está pasando, sobre las problemáticas, sino que sería que al final es como que cada quien, pues, ustedes sí trabajan de manera individual, pero si ustedes necesitan ayuda, ¿verdad? Ustedes me preguntan y yo les digo, les aclaro las dudas, ¿verdad? Que ustedes tengan. Entonces, en este punto, pues, si el maestro les dejó la tarea, eh, cuando es de avasallamiento, pues no vuelve a decirles si estaba bien, si estaba mal, si salieron mal, no les dice nada en qué se equivocaron, no les dice si se han mejorado. Entonces, la persona no puede liberarse, de alguna manera está ahí, ¿verdad? Alienado, como aislado y a lo que puede hacer nada más en el caso de ser estudiantes. Y dice que es un nada y antieducativo. En sí, ¿verdad? El propósito no es que el estudiante tenga ese conocimiento verdadero, sino que es como una simulación de que lo está haciendo. Y en sí no tienen una visión lejana, pues el estudiante no tiene una visión lejana de lo que realmente está haciendo en el proceso educativo y está como que un poco inconsciente, ¿verdad? Y los modos de pensamiento que él tiene, el modo de actuar, pues no, a veces no van de acorde con la realidad humana ni ni con lo que de verdad debería de ser la razón de su existencia. No sabe identificar muchas cosas, no sabe expresarse libremente, no tiene la oportunidad de compartir sus pensamientos o sus reflexiones. Y es ahí donde, por considerar adoctrinamiento, pues es que se forman muchos prejuicios, ¿verdad? Puede ser contra las culturas, eh, contra las demás personas, con las clases sociales,
con los grupos étnicos de las diferentes comunidades. También eso puede afectar. Bueno, podemos abarcar prejuicios religiosos, prejuicios morales, económicos, políticos, y pues no tienen, ¿verdad? Como que esa oportunidad libre, entonces tampoco se logran formar las competencias que se... Y los estudiantes están como sometidos, ¿verdad? Entonces, es como que solo les están dando órdenes y las siguen y le vuelven a ordenar y siguen, pero en sí no están reflexionando la realidad que en sí se tiene, ¿verdad? Entonces, por eso se tienen los rasgos que tiene el adoctrinador y también el adoctrinador. Y vaya, el adoctrinador es una persona poco amiga del diálogo, se inclina por el autoritarismo y prefiere la educación magistrocéntrica. El adoctrinado cubre los hechos que le molestan, teme a la duda, al cambio de ideas, a manifestar su ignorancia, es decir, no pregunta. Como el adoctrinador es autoritarista, pues el estudiante tiene miedo a preguntar, ¿verdad? Porque no, a lo mejor no le va a responder lo que quiere saber, sino que le pueden salir con una regañada. A los tiempos de antes les decían de que la mente no les servía, que se les había topado el cerebro, qué sé yo, cuestiones así que ustedes ya conocen. Entonces el adoctrinado pues tiene miedo de opinar, ¿verdad? Y carece de autocrítica, lo que les decía, no tienen esa capacidad desarrollada de poder reflexionar y opinar sobre lo que quieran, ¿verdad? Lo que ellos tengan, aunque sea en relación a los contenidos. Y nos dice, si la manipulación es una influencia mediante la cual una voluntad externa busca controlar las elecciones y preferencias de los individuos, la educación se presenta como un terreno fértil y marcado. Es decir, que la educación pues va en contra de la manipulación, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere decir. Si ven ahí la imagen, como digamos que es un docente que está aplicando el conductismo, pues no les está dando oportunidad a los estudiantes de razonar, sino que ahí, ¿verdad? Ya tienen pensamiento cuadrado y del mismo modo se los está dejando a los estudiantes, porque en lo que es el conductismo, pues se aplicaba y se decía, ¿verdad? Lo que la maestra decía, entonces, y si solo ella era la que tenía la razón. Y también dice que existen varias formas de manipular, nos dice acá, miren. Manipulación informativa, manipulación de la personalización, socialización y moralización. Respecto a la primera, ¿verdad? Que es informe, pues el marcador era siempre el que iba a tener la razón, así estuviera equivocado, él era el que siempre iba a tener la razón referido a alguna información que esté dando. Y en la personalización, pues ya directamente, ¿verdad? De manera individual. Socialización puede entrar como el grupo y cuando nos habla de moralización, es cuando, como les decía, ¿verdad? Podría entrar la religión en esta parte o decirles lo que está bien y lo que está mal. Y recordemos que pues, para todos, como dijimos que era relativo, no todos lo van a ver de la misma manera. Entonces, lo que quiere decir es que los pueden manipular también en esa parte, diciéndoles que alguna cosa es correcta cuando para algunos, dependiendo del contexto en el que viven, va a ser correcto, pero ante la sociedad tal vez lo demás no lo sería. Incluso lo podrían enseñar, ¿verdad? Digamos que un niño se crece en un contexto de violencia, de que de drogas, de robo, que los papás roben, que se dediquen a esas cosas y eso es lo que le transmiten al niño. Él se va a crecer con esa mentalidad de que lo correcto es eso. Tal vez no le van a enseñar de que si anda robando, eh, después, ¿verdad? Es un delito, pues ante la ley, que leyes que lo castigan. Si él se creció así, para él eso va a ser correcto, para él eso va a ser normal.
pero ahí va a depender de los valores que le traen pues, los familiares, los papás, o los abuelos o quien se crezca con quien los crezca, ¿verdad? Y les vaya enseñando esa cultura. Eso va a depender de ahí. Y tenemos también educación y la libertad. Alguien que me lea la diapositiva, por favor, de los que no han leído. Antonio está por ahí todavía. Sí, ingeniero, todavía estoy acá. Vale, Dice, léanos la diapositiva. vaya, la educación y la libertad. La educabilidad es posible porque, porque el educando tiene la facultad de pensar. Este atributo propio del ser humano encierra una realidad incuestionable. El hombre que piensa es libre. Desde el punto de vista heterónomo, se considera como una intencionalidad o esfuerzo sistemático que incide me imagino, ¿verdad? O él Sí, incide él sobre el alumno. la esta además es luego sobre el alumno. Ah, perdón. La cual se divide en dos formas, trascendente e inmanente. Desde el punto de vista autónomo, el acto educativo es el proceso libre del sujeto. Muchas gracias. Y cuando nos habla, ¿verdad?, de la heteronomía, pues nos dice que es trascendente e inmanente, ¿verdad? Porque la forma trascendente, pues en sí, es como decía ahí que de la teoría sobre la materia, ¿verdad? De lo universal sobre lo particular, es decir, como que de algo general se llegaba a algo particular. Entonces, cuando hablamos de educación, es el medio por el que se le va dando forma al espíritu de cada persona. Eso es cuando nos habla de la forma trascendente, es decir, eh, cómo se van formando cada uno, ¿verdad? Y va avanzando, va progresando. Y en la otra decía la inmanente, ¿verdad? En esta, pues, ya sería en la experiencia que van teniendo cada uno y así van teniendo resultados, ¿verdad? Según van avanzando. Entonces, aquí sería trascendente porque ustedes van progresando, vamos progresando en lo que vamos haciendo, en el estudio, en el trabajo, en la vida, ¿verdad? Cotidiana, en sus negocios, y lo inmanente pues es la práctica infinita que cada uno va teniendo en todas las actividades en el transcurso de toda la vida. Y la otra parte que nos hablaba del autónomo, pues ya dice que es un punto, es el proceso libre, ¿verdad? Que cada uno tiene. Eh, Recuerden que ustedes, ¿verdad? Ustedes eso lo han aprendido bien, eh, a ser autodidactas, porque si no, pues no estarían finalizando el ciclo si ustedes no se hubieran propuesto, ¿verdad? A ponerse sus horarios, a hacer las actividades de los trabajos de sus hijos y también las de la universidad si no se hubieran puesto las pilas, como decimos, ¿verdad? Entonces ya ahí ya es su propia autonomía y así ustedes deben de tenerla para otras cuestiones, en decisiones propias de la vida, en cómo comportarse con los demás ante la sociedad. Todo eso se va viendo la autonomía individual de cada uno, ¿verdad? Es decir, también en las normas de conductas que cada tiene. Y como decía el libro, cada uno pues de nosotros somos nuestro propio legislador también, ¿verdad? Hay cosas que pues ya independientemente cada uno podemos tener, ¿verdad? Como nuestras propias reglas, por decirlo así. Esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Y eso va a ser aparte de cada quien. Entonces, por ahí también nos decía que las potencialidades de cada uno, ¿verdad? eh, la va dirigiendo al conocimiento. Si a usted le hace falta algún recurso, algún conocimiento, alguna palabra la desconoce, usted también es autodidacta y la trata de buscar para entender mejor, ¿verdad? También tiene
su propia práctica de valores, cómo se comporta la conducta también. Todo eso lo va transmitiendo también hacia los demás, y los que no tienen hijos, pues cuando tengan, también lo van a ir transmitiendo a sus futuros hijos, ¿verdad? Y también nos hablaba de la libertad académica, ya entra hablando de una dimensión moral, ¿verdad? Una sociedad en que maestros y alumnos pues pueden equivocarse sobre la verdad es moralmente superior a aquella en la que tienen obligación de aceptar verdades que no saben si son o no son verdades. También, ¿verdad? Tenemos esa libertad de equivocarnos. Claro que siempre hay que tratar, ¿verdad? De conocer lo mejor que se pueda los contenidos, las cosas. Y en caso de no saberlo, yo por eso a veces les digo, si algo de lo que me pregunten no lo sé, lo voy a averiguar o voy a ver quién me ayuda a averiguarlo, ¿verdad? Si yo no lo logro aclarar, si al caso se da una pregunta que no sepa, que no entienda, pues se ve cómo se resuelve y se le busca la solución, ¿verdad? Porque también existe esa libertad que ustedes ven, y también ustedes como estudiantes pues también tienen la libertad de a veces, ¿verdad? No, de a veces equivocarse. Acuérdense que equivocarse también al final es una fuente de aprendizaje. Como decía, el error es fuente de aprendizaje. Y así también es una manera de cómo se va aprendiendo. Eh, Russell decía que la única manera de conseguir el mínimo indispensable de progreso es manteniéndose vivo el espíritu de libre investigación. Oigan bien, no se les vaya a olvidar la libertad también para crear, además de manifestarse en la producción de objetos materiales, debe abordar otros órdenes de la vida humana, estados de satisfacción, de honestidad, de felicidad. Eso es, ¿verdad? Para tener como una mejor libertad, y como decía ahí, que menciona bastante el espíritu, ¿verdad? Para mantener un equilibrio, pues hay que tener salud física, salud mental, salud emocional, ¿verdad? Si nosotros logramos llevar un equilibrio entre todas estas áreas de cómo funcionamos, pues podemos tener una vida más tranquila, una vida mejor, ¿verdad? Y por eso yo les decía, hay que tomar mucha agua, hay que comer bien, porque todo eso tiene que ver con nuestra salud también. Y también nos hablaba de la desescolarización, que esta, ¿verdad?, buscaba superar las fronteras de la escuela, encontrar el ambiente natural y social de las situaciones de aprendizaje, porque hay mucho, dice, que por su riqueza proveen una cantidad infinita de medios que suelen pasar desapercibidos en la escuela. La desescolarización significa aceptar todos los vehículos de cultura como posibilidades de formación personal y permitir que cada quien escoge el medio más adecuado para aprender y para enseñar. Es decir, que acá, ¿verdad? Hay que aprovechar todos los recursos que se tengan. Eh, Recordemos que algunas escuelas cuentan con recursos didácticos, con equipos, ¿verdad?, tecnológicos, y otras escuelas no. Entonces, aquí hay que aprovechar todos los recursos que se tengan. Pues si no se tienen, ¿verdad? No se tienen algún recurso didáctico como cubos, ábacos para que los niños aprendan a contar. Entonces hay que optar por otros recursos, por eso se les pide a los niños que lleven frijoles, que lleven maíz, o que vayan a buscar piedritas alrededor de las escuelas. Todos esos recursos también, ¿verdad?, se toman en cuenta, o ramitas secas, etcétera. La cuestión es aprovechar todos los recursos que se tenga para poder ir superando, ¿verdad? Las barreras, no porque no se cuente con un recurso, no se les va a enseñar a contar. Eso sí, no hay que decirlo, ¿verdad? Eh, Luego pasamos a la educación bancaria, que nos dice que la forma de educación empequeñece e inferioriza la capacidad creativa de los educandos. Cuando hablamos de la educación bancaria, también es el mismo conductismo. Entonces nos dice que inferioriza la capacidad creativa de los educandos, de ingenuos y acríticos a ese tipo de educación,
Freire le denomina educación bancaria. Nos dice que ¿quién va a ser el que va a educar siempre? Pues el profesor, ¿verdad? El educador, pues es el que sabe todo y los que no saben son los estudiantes. El educador es quien piensa y el sujeto del proceso y los educandos solo son objetos pensados, que también ahí podríamos tomar la imagen donde la maestra les estaba recortando el pensamiento. Y el educador es el que habla, los educandos solo escuchan dócilmente. Eh, no tienen libertad de reflexionar, ¿verdad? A eso se refiere siempre a la educación bancaria. También nos dice que para superar los límites en educación, Freire propone una concepción problematizadora de la educación en la que converjan de manera dinámica, contradictoria y fructífera la crítica y el diálogo sobre el estudiante, ¿verdad? Entonces, que entre todos haya la opción, ¿verdad?, de poder platicar, dialogar, podría ser sobre los contenidos, comparar con problemas de la realidad y hacer análisis, ¿verdad? Y que sea más dinámico. Entonces, así sí podría mejorarse la educación y es lo que se está tratando, ¿verdad? Que los estudiantes tengan libertad y que no solo sea el docente el que tiene la razón. Y que si el docente se equivocó, también el estudiante lo puede corregir, ¿verdad? O a veces no es solo corregir, pero si ustedes tienen una idea que pueda reforzar a lo que el docente también ya dijo, también pueden comentarlo. Eso sí también se tiene. Y bueno, referido al capítulo 4, hasta ahí, ¿verdad? Y ahí abarcamos todo el capítulo 4 en la presentación. No sé si tienen algún comentario referente a este capítulo. ¿Qué les ha parecido este capítulo? Estaba más fácil que el primero, ¿verdad? Estaba bien interesante, licenciado, porque, bueno, cada día va aprendiendo uno más, ¿verdad? Y con el hecho de, bueno, he quedado, bueno, he analizado la forma en lo que es el educando y el educador, ¿verdad? Que muchas veces como alumno no lo dejan opinar a uno. Bueno, eso sucede en básica, en la escuela, ¿verdad? De que muchos maestros Sí, lo que hacen es apoyar al más tremendo, digamos, ¿no? Y hacen a un lado el más humilde. Entonces, siempre se practica, bueno, traíamos practicando la desigualdad, ¿verdad? Y prácticamente creo que todos tenemos derecho de opinar, expresar nuestras ideas, ¿verdad? Pensamiento. así es. Todos tienen derecho. Vamos a ver, los demás, ¿tienen algún comentario o alguna pregunta? Sí, ingeniero, yo solo, bueno, comentar tal vez casi lo mismo del compañero, de que, o sea, son temas muy importantes e interesantes de que uno en muchas ocasiones desconoce detalles y sí, en todo y para todo uno tiene que tener el mismo derecho que los demás, conocer de todo para así ponerlo en práctica y que nadie le vaya a decir algo que tiene que hacer que esté malo, ¿verdad? Igual, Así es. ajá, sí, retomando eso de que todos tenemos derecho a aprender, a opinar, como dice el compañero. Eso, o sea, para que a Correcto. nadie se le eche de menos, solo porque sea el más humilde, como lo comentaba, solo porque sea el que vive en casa más pobre, porque hay muchos que por eso también lo ven de menos, y así, ¿verdad? Todos tenemos derecho al aprendizaje. Así es. Ahí sí se puede aplicar el principio de igualdad.
Bueno, les aparece ahí en sus pantallas lo de la prueba ordinaria 2. Sí, licenciada. Vaya, Sí, ahí está la fecha. Eh, el parcial va a ser el 12 de junio, el otro sábado, de 1 a 3. Miren, van a tener 2 intentos y les va a quedar la calificación más alta que tengan, según las indicaciones que están ahí. El tiempo son 2 horas y se va a cerrar a las 3 el cuestionario, así que intenten, ¿verdad?, comenzar a la hora indicada. Si tienen problemas con la prueba, tomen captura, ¿verdad? Tomen fotografía, porque a veces el sistema puede ser que lo saque, depende si la señal no está tan buena también, los puede sacar y tienen que tener pruebas para que lo puedan volver a hacer después, ¿verdad? Y 2 intentos, 2 horas, calificación más alta, entra capítulo 3 y capítulo 4 del libro, ya tienen las preguntas hechas, pues estudienlas, lean la información de nuevo, lean sus análisis de los videos si no quieren volver a ver el video, pero ya tienen el análisis hecho, entonces con ese que estudien ya, ya van a tener pues algunas ideas para realizar respecto a los análisis que hicieron. Y eso sería, ¿verdad? Ya para finalizar este ciclo. Les voy a revisar las actividades en el transcurso de esta semana y les voy a modificar la nota del último análisis, porque ahí les voy a dar el puntito, ¿verdad? Por haber trabajado. Y ustedes ahí pueden verificar. Si no se los coloco y usted trabajó, pues yo voy a mandar un mensaje al grupo para decirles que ya modifiqué la nota. Y en caso de que usted revise y tiene la misma, pues usted me notifica, ¿verdad? Para ver si es que no me guardó los cambios, puede pasar, o que yo no las subí. En- entonces, no sé si tienen alguna duda respecto a los contenidos de hoy. Si no, pues damos por finalizada la tutoría y nos conectamos a la 1 para la tutoría de métodos. Creo que todo claro, licenciada, ya buena explicación y creo que entendimos bien. Ok, gracias. ¿No más? Sí, licenciada, ingeniero, perdón. Em, Agradecerle por... Licenciada. Perdón. Perdón, yo. No hay problema. Sí, licenciado, nomás agradecerle por el tiempo, por la disponibilidad para ayudarnos a seguir aprendiendo en nuestro proceso y por su tiempo, agradecerle. Gracias a ustedes que ahí están pendientes, ¿verdad? Siempre y cumpliendo con las tareas. Catherine, Laura, Adonai, En ¿están mi por ahí? caso, todo claro, licenciada, pero igual como el compañero, agradecerle por su apoyo, por su enseñanza y su paciencia también que nos tuvo en ocasiones que tuvimos algunos problemas en cuestión de las tareas. Agradecerle y fue un gusto compartir con usted en esta materia. Bueno, muchas gracias. Yo espero volvérmelos a encontrar más adelante. Espero, ¿verdad?, que hayan otras asignaturas en las que les pueda dar clase. Fueron poquitos los que finalizaron este ciclo, se retiraron los demás. Algunos solo se desaparecieron y no volvieron a contestar ni el teléfono, no sé qué pasó con ellos, ¿verdad? Pero es mejor, ¿va? Cuando se retiran, es mejor que notifiquen, ¿verdad? Que ya no van a seguir y, y uno se queda unos pensando qué pasó, o si les pasó algo, etcétera, ¿verdad? Pero felicitarlos por haber finalizado. La verdad que todos van bien. No veo, ¿verdad?, señales de que alguno vaya a dejar la materia y espero que en la última prueba pues salgan excelentes también. Ustedes repasen bien lo del libro, eso sí les voy a decir, repasen bien lo del libro y no van a tener ningún inconveniente y puede ser posible que hasta se saquen un 10, ¿verdad? Eh, si ustedes estudian, claro, porque si no estudian es mentira. Y yo también les agradezco porque a veces yo he tenido inconvenientes con el equipo, con
los audífonos y todo, y se, ¿verdad? Con la señal, y ustedes me han tenido también paciencia para esperar que yo me logre conectar. Entonces, así como ustedes me agradecen por la paciencia, yo también les agradezco por la de ustedes. Y también ha sido un gusto, ¿verdad? Compartir con ustedes. A veces ahí platicando, también se va aprendiendo de ustedes algunas cosas, ¿verdad? Que tienen problemas graves y ahí están, pues responsables, aunque sea con unos días de atraso, pero ustedes entregan las tareas porque de verdad les interesa, de verdad están comprometidos con, con formarse, ¿verdad? Con cumplir y con ser unos futuros profesionales. Y cuando tienen tantas cosas cruzadas, pues es admirable que estén intentando. Y claro que yo siempre voy a estar ahí, ¿verdad? Así que ustedes necesitan ayuda en otras cuestiones, y si ustedes pues creen que yo les puedo ayudar, también pueden contar conmigo, ¿verdad? Por eso no hay ningún problema. Ahí vamos a estar en el WhatsApp siempre, así que espero no cambiar, ¿verdad? Diciendo que siempre, no existe el siempre, digamos usted. Pero cualquier cosa, pues ya saben, ¿verdad? También ahí estamos.